Mi nombre es Edith Marisol Cruz Hernández. Esta es la actividad integradora Pertinencia del Proceso Penal Inquisitivo Mixto, módulo 12, semana 4. En esta actividad se va a realizar un análisis del documental Presunto Culpable. Para comenzar, es importante recalcar que este documental habla del proceso penal inquisitivo mixto y pasa al nuevo sistema de justicia penal. En el proceso penal inquisitivo mixto es importante recalcar que eran procesos más tardados, los culpables o imputados no conocían la causa de por qué se les detenía, no se les leían los derechos, existían muchas irregularidades, el juez no participaba en los juicios. Y en el nuevo sistema de justicia penal, ahora los juicios son orales, es abierto al público. Continuando con esto, pues se dará respuesta a varias preguntas en cuestión a las deficiencias del Ministerio Público en el proceso penal. En este aspecto, de acuerdo al documental, se observan varias deficiencias por parte del Ministerio Público desde el momento de la detención del inculpado. No le leyeron sus derechos, no se le notificó la causa del por qué era la detención. Los policías judiciales únicamente argumentaron de eres tú y tú eres el culpable. El Ministerio Público se basa en que es su trabajo, o sea, lo inculpó porque es su trabajo, no siguieron una línea de investigación, las pruebas les parecieron irrelevantes. También otro punto importante es la parte del abogado defensor que estaba litigando con una cédula profesional falsa, o sea, que no le correspondía a él, era de otra persona, y esta cédula estaba notariada por un notario de Salina Cruz. En base a las deficiencias del defensor particular en el proceso penal, pues son varias. El abogado defensor se enfrascó en preguntas básicas que ya estaban en el expediente, que son la historia que está plasmada ya en el expediente, en vez de cuestionar todas aquellas irregularidades que existían, cosas que la misma fiscalía ocupaba para cobijarse. En base a las deficiencias del juez penal de primera en el proceso penal, hubo muchas deficiencias. No tomó en cuenta la prueba de Harrison, que es aquella donde se checa si existe pólvora en sus manos. Entonces él salió limpio y no tomaron en cuenta esa prueba, tampoco tomaron en cuenta los testigos, o sea, que él estuvo trabajando en el tianguis, donde trabaja vendiendo y donde arregla computadoras, que estuvo ahí durante el momento de los hechos. El juez no tomó en cuenta todas esas pruebas, simplemente se basó en lo que el Ministerio Público y los policías testificaron. La sentencia dictada por el juez penal de primera instancia fue la pena mínima por el delito de homicidio calificado. Posteriormente a esto, y al ver que pues el abogado defensor litigó con una cédula falsa, hubo oportunidad de que se reabriera el caso y se abriera nuevamente un juicio. Posteriormente a que se desahogaron pruebas, el juez estuvo ahí, interrogando, checando con el nuevo abogado defensor, y de analizar todo eso,
Su sentencia fue que, bueno, Toño era culpable. Le dio de sentencia 20 años, 5 meses, 18 días por el delito de homicidio calificado. Los recursos que se promueven en el proceso penal, primeramente es el de un nuevo juicio, debido a que el abogado defensor litigó con una cédula falsa. Esto también en base al artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 8, que nos indica que tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. En este caso, pues el abogado, pues ni siquiera era abogado, no contaba con una cédula profesional que fuera de él, era una cédula que estaba a nombre de otra persona, y pues en ese aspecto pues falsificó la información. Así como al Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 1, en la fracción 5, que dice: el de segunda instancia ante el Tribunal de Apelación en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos. En base al capítulo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, al artículo 363 y demás relativos de esta ley. Las violaciones a los derechos humanos que se considera que se violentan en este proceso penal son varios. En este caso, pues los derechos humanos, desde el momento en el que no se le notifican sus derechos, no se le da el motivo por el cual es su detención, así como pues los malos tratos que recibe por parte del Ministerio Público y demás autoridades, el cómo le dicen que pues a él lo agarraron y que pues ni modo, pues él va a ser el culpable, no se le notifica su proceso, no se le toma en cuenta su declaración. Como se sabe, pues durante este proceso inquisitivo mixto penal no existía la presunción de inocencia, entonces por tal motivo él era culpable. Finalmente, el sistema penal inquisitivo mixto que predominó en nuestro país fue un sistema de mucho abuso por parte de policías judiciales, del Ministerio Público, los jueces, quienes se dejaban guiar por el expediente, no tomaban en cuenta las pruebas, la parte de que no existía la presunción de inocencia, si te agarraban tú eras culpable, no se te leían tus derechos, se te violentaban tus derechos, no se te notificaba cómo iba tu caso, y así pues hubo muchas inconsistencias durante este proceso penal mixto inquisitivo. El afán de los policías de llevarse un mérito, una premiación por tener o dar a las autoridades un culpable, esta parte afectaba mucho porque pues si te veían a ti te agarraban y te decían tú eres culpable y ni modo, o sea, no seguían una línea de investigación, fabricaban pruebas, las desaparecían, manejaban la información a su conveniencia, los jueces no tomaban en cuenta testigos, pruebas,
declaraciones, se dejaban guiar por lo que decía el expediente. Estos juicios eran muy tardados, eran escritos, y pues prácticamente tú como culpable no sabías cómo iba tu proceso, no sabías por qué se te estaba inculpando. Finalmente, pues tu único delito era el pasar por donde los policías estaban, y pues ellos, por cumplir con una obligación, te detenían. Y pues en general el nuevo sistema de justicia penal pues hace que los juicios sean orales, que los jueces pues tomen en cuenta todas aquellas pruebas,